Y bueno, en la primera diapositiva vamos a tener un mapa conceptual que va a abarcar los aspectos más importantes del artículo. Ahora bien, empecemos con la introducción y vamos a definir los conceptos y elementos más importantes contenidos en el título del artículo. Tenemos como primer concepto a Global Inland Water Oxygen Cycle, que es el ciclo global del oxígeno en las aguas continentales. Este va a describir cómo el oxígeno se mueve entre la atmósfera y los ecosistemas de agua dulce, como lo son ríos, lagos y embalses. En la siguiente imagen muestro prácticamente la ilustración de las aguas continentales y todos los elementos que intervienen en el ciclo del oxígeno y que éste pueda intervenir en las aguas subterráneas, como lo son ríos, lagos y embalses. Ahora pasemos con el segundo concepto, que es water, que significa agua, y esta va a ser la molécula sencilla formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno con la fórmula conocida H2O. Después tenemos inland water, que significa agua continental, y estas van a ser todas las aguas quietas o corrientes en la superficie del suelo y todas las aguas subterráneas. Igual sigo haciendo uso de la siguiente imagen, ya que se muestra cómo bien el agua continental va a corresponder a pues prácticamente el agua que se encuentra en la superficie del suelo, y en este caso pues aquí se aprecia cómo es que el agua está sobre la superficie del suelo y como límite llega a ser subterránea. Y bueno, aquí podemos ver cómo es que influye la temperatura y cómo influye la atmósfera y demás elementos que veremos más adelante. Ahora tenemos el concepto de Oxygen Cycle, que es el ciclo del oxígeno, y este va a ser un proceso biogeoquímico que describe la circulación del oxígeno entre la atmósfera, la biosfera, que se corresponde de organismos vivos, y la litosfera, que es la Tierra. Después tenemos al Antropoceno, que significa antropoceno, y esta va a ser una nueva época geológica marcada por la humanidad. Esta está en proceso y se le ha denominado antropoceno. ¿Por qué se le ha denominado antropoceno? Por hombre. Es decir, esta ha sido una nueva época geológica gracias a los cambios y la intervención del hombre. Sigo haciendo uso de la imagen, ya que en la parte de arriba se muestra cómo es que los organismos vivos, los nutrientes y varias actividades del hombre hacen que intervengan en esta época llamada antropoceno y el ciclo del oxígeno pueda llevarse a cabo, y cómo es que los cambios han surgido dentro de los años. Ahora vamos a tener los objetivos general y específicos. El objetivo general es analizar cómo ha cambiado el ciclo del oxígeno en aguas continentales durante el antropoceno. Y la parte de abajo les pongo una imagen donde muestra cómo es que durante los años desde 1900 al 2010, que corresponde este estudio, ha ido incrementando prácticamente la producción de oxígeno en las aguas continentales durante este periodo del antropoceno. Aquí podemos ver que en el eje donde se ve el incremento de oxígeno que va de 200 a 1000, es que cómo ha aumentado por año el oxígeno, y aquí cómo es que ha aumentado año tras año. Igual podemos ver que se le llama aguas continentales. ¿Por qué? Porque vamos a analizar todas las aguas subterráneas, y en la imagen de la derecha se puede apreciar el mapa de todos los continentes y cómo es que también ha aumentado la producción de oxígeno durante 1900 en la parte de arriba y en la parte de abajo del 2010. Igual una gráfica que muestra cómo es que ha aumentado la distribución longitudinal del oxígeno del año 1900 al año 2010. Ahora, dentro de los específicos vamos a tener tres. El primero es cuantificar la producción y el consumo de oxígeno en aguas continentales en los años 1900 a 2010, como les expliqué en la imagen. Y el segundo va a ser analizar los factores antrópicos, que son los nutrientes, la hidrología y la temperatura, que van a modificar el ciclo. Y tenemos que también evaluar el intercambio de oxígeno entre las aguas continentales y la atmósfera.
Ahora vamos a pasar a los materiales que se ocuparon para poder llevar a cabo este estudio. Tenemos que el primer material fue el modelo IMAGE de GNM, que prácticamente nos permitió asimilar los flujos de oxígeno, nutrientes y elementos en las aguas continentales. Ahora sí, como lo vimos en la primera imagen y la adjunto en esta diapositiva, podemos ver que varios nutrientes, varios organismos vivos intervienen dentro de las actividades, principalmente las actividades agrícolas y las actividades del ser humano, así como también flujos de oxígeno que intervienen por parte de las plantas, por parte de los árboles y por parte de los propios seres vivos y elementos de las aguas continentales, que en este caso vamos a tener que va a haber dos clases de sedimento que son parte del suelo, de lo subterráneo. Tenemos el sedimento compacto y el sedimento no compacto. Igual vamos a tener que la concentración de oxígeno en las aguas subterráneas es mayor. Igual vamos a tener aquí cómo es que diferentes nutrientes del suelo y por parte de las plantas en cuestión de sus raíces van a intervenir para que este ciclo se lleve a cabo. Igual tenemos la mineralización del oxígeno y principalmente la producción primaria del oxígeno. Igual vamos a tener prácticamente lo que es el oxígeno de la propia composición de las aguas subterráneas. Y bueno, después tenemos también el modelo IMAGE, que es un submodelo del modelo IMAGE de GNM, que nos proporciona información de largo plazo sobre cobertura terrestre, clima y presión humana. Igual aquí se puede mostrar en la imagen cómo es que la temperatura va surgiendo en varios cambios y es importante para llevar a cabo este ciclo, así como también el transporte lateral de oxígeno y nutrientes y toda la composición de los organismos vivos. Después vamos a tener el modelo PCR, que fue escénico para calcular el transporte de agua y oxígeno a través de los ríos, lagos y embalses de cada celda de simulación. También tenemos las variables ambientales, que en este caso fueron los nutrientes, la materia orgánica y los sedimentos. Y principalmente dentro de la materia orgánica, dentro de los nutrientes y sedimentos, se ocupó fósforo, se ocupó también nitrógeno, también fitoplancton, algas y también los propios sedimentos compactos y no compactos del suelo. En la imagen de arriba se puede mostrar cómo se hizo un estudio de cada celda dentro del consumo y balance de producción de oxígeno dentro de los años 1900 a 2010, igual como los cambios de la atmósfera en color amarillo fueron incrementando, igual la producción de oxígeno fue incrementando y también la composición de los océanos fue aumentando en base con la composición del oxígeno. En la parte de abajo vemos cómo es que los organismos vivos heterótrofos y autótrofos también intervinieron. Sería el modelo PCR y cómo fue incrementando en base a las actividades de los seres vivos y la misma composición y de parte autótrofa y heterótrofa en los años 1900 a 2010 en base al consumo de oxígeno. Después tenemos el modelo DISC, que sirvió para simular cómo se producen y consumen los nutrientes y oxígeno dentro de los ríos, lagos y embalses, que en la imagen de arriba, en la cuestión de la letra D, se puede mostrar cómo se relacionó el consumo y la producción de oxígeno en las aguas continentales, cómo se exportó a los océanos por año dentro del oxígeno en picogramos y cómo la atmósfera intervino para los cambios en el consumo y producción de oxígeno y que los índices, el consumo fuera alto y la producción fuera un poco baja para beneficio en los océanos de los seres vivos. Y bueno, ahora tenemos los métodos. Dentro de los métodos fueron tres principales. El primero fue la producción y consumo de oxígeno y prácticamente fueron simulados con el modelo IMAGE de GNM junto con sus submodelos IMAGE, PCR y DISC antes explicados. Después hubo pues obviamente la presencia de escenarios controlados. Esto es importante ya que aquí se hicieron mediante el estudio del año 1900 a 2010. Se trató que no hubiera cambios en nutrientes, temperatura o hidrología para comparar con el escenario base y analizar el ciclo del oxígeno. Esto para notar si había cambios
dentro del ciclo del oxígeno y en base con los componentes, como ya lo había mencionado antes, con sus nutrientes, la actividad de los organismos vivos, así como si hubo cambios en la atmósfera, comparando con el escenario base sin haber cambios en temperatura, es decir, para poder comparar si había cambios en la temperatura de las aguas continentales o propiamente a causa del cambio climático. Ahora, por último, la validación, y aquí se compararon las simulaciones con datos ya observados, el oxígeno disuelto en las aguas continentales, la clorofila de las plantas y principalmente fitoplancton y algas, principalmente por las aguas subterráneas continentales y también de agua dulce. También descargas de ríos desde los años 1920 en distintas cuencas globales. Ahora, dentro de los resultados, los vamos a comparar con los objetivos ya mencionados antes, por eso es que los vuelvo a retomar. El primero, como bien vimos, era cuantificar la producción y el consumo de oxígeno en aguas continentales en los años 1900 a 2010. Tuvimos que el consumo total pasó de 0.44 picogramos de oxígeno por año en 1900 a 1.47 picogramos oxígeno por año en 2010. Igual aquí en las siguientes tablas se puede ver cómo se hizo una comparación entre el consumo, balance por la producción y la producción neta. Es decir, que la producción fuera igual en relación con el consumo en los años 1900 a 2010, como se ve en la imagen B de la parte verde con rayitas muestra el consumo en relación con el balance y la producción, y la parte gris muestra la producción neta. Ahora tenemos que los sistemas acuáticos se volvieron más heterotróficos, consumiendo más oxígeno del que producen, como se muestra en la parte C de la imagen. Ya les había comentado igual antes, los organismos heterotróficos y autotróficos, y se demostró que los sistemas acuáticos se volvieron más heterotróficos en comparación de 1900 a 2010, como fue creciendo la gráfica en base al color y la prueba y la sensibilidad que se ve en la parte, como se ven los colores azul y va subiendo morado, amarillo, y aquí se ve cómo es que va aumentando. Después tenemos el segundo objetivo, que es analizar los factores antrópicos, es decir, nutrientes, hidrología, temperatura, que van a modificar el ciclo. Y tenemos que como resultado el incremento de oxígeno se relaciona principalmente con la fertilización por nutrientes, nitrógeno y fósforo, como se muestra en la siguiente imagen. Aquí igual se las vuelvo a adjuntar, esta imagen es base, ya que aquí se ve cómo la fertilización de los nutrientes en la parte de arriba va influyendo con el flujo del oxígeno, y al hacer el ciclo se ve cómo es que va a ser los elementos importantes, el nitrógeno y el fósforo, dentro de la función del ciclo del oxígeno. Después que tenemos que también interviene el crecimiento de la biomasa acuática por fitoplancton y algas, como se ve en el sedimento compacto y el sedimento no compacto, que fue creciendo en comparación al compacto. Ahora tenemos el tercer objetivo, que es evaluar el intercambio de oxígeno entre las aguas continentales y la atmósfera. Aquí tenemos que el flujo neto de oxígeno desde la atmósfera hacia las aguas continentales creció de 0.6 picogramos oxígeno por año en 1900 a 0.95 picogramos oxígeno por año en 2010. En la siguiente gráfica se pueden ver cómo es que de 1900 a 2010 se hizo una comparación en los distintos escenarios y cómo es que fue subiendo el consumo de oxígeno. Ahora se los voy a explicar. En 1900 tenemos que aquí fue antes de las intervenciones y perturbaciones humanas. Tenemos que el oxígeno externo estuvo en 0.01. La producción de oxígeno fue de 0.16, el consumo de oxígeno fue de 0.44 y el oxígeno en relación con los cambios e intervención de la atmósfera fue de 0.66 y el oxígeno exportado en el océano fue de 0.37. Ahora tenemos los escenarios presentados durante el periodo del año 2010. Tenemos aquí el primero, que es el escenario base, que prácticamente es sin cambiar, es decir, tomando en cuenta antes de las intervenciones humanas como escenario base. Tenemos que fue el primero, lo base es que fuera más de 0.01 en el oxígeno externo y fue de 0.02. En la producción de oxígeno fue de 0.94, el consumo fue de 1.47
y con la atmósfera 0.95 y el oxígeno en relación con el océano de 0.42. Después tenemos aquí que en el segundo escenario, ya con cambios de temperatura, después de 1900, lo que se esperaba es que el oxígeno externo fuera pues menor a 0 y fue de 0.02, en la producción fue de 0.85, en el consumo de 1.30, en relación con la atmósfera 0.82 y con el océano fue de 0.38. Y así tenemos que fue aumentando después que aumentó el volumen del agua, el área, y ya hubo un desequilibrio del escenario base en el que se vio que la atmósfera tuvo cambios extremos, por lo que se subió a 0.93 picogramos en relación el oxígeno con atmósfera. Tenemos que el último oxígeno fue ya con cambios externos, ya fue con la intervención de nutrientes, principalmente nitrógeno y fósforo, temperatura y cambios en el ciclo hidrológico, es decir, hubo cambios en el volumen del agua, en el área, y ya fue después de 1900, es decir, ya se hizo la comparación hasta el año 2010, por lo que pues hubo un poco de disminución en parte del oxígeno en relación con la atmósfera. Así, muchas gracias. Dentro de mi aprendizaje, pues este elemento es muy importante para nosotros. Es sin duda de los elementos más importantes en cuestión con el agua, y este estudio me pareció bastante interesante, ya que pudimos analizar cómo el oxígeno va a intervenir en nuestro ecosistema. Gracias.